Aló, aló. Bueno, muy buenos días. Desde la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Neiva, en nombre de su directora Patricia Sánchez Rubio y su equipo de coordinadores, les damos la más cordial bienvenida al lanzamiento de la única cátedra UNESCO de Economía Solidaria en el mundo. La economía solidaria, popular y comunitaria en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia, potencia mundial de la vida, diálogo pedagógico para la incidencia. A continuación, vamos a hacer entonces la apertura desde el campus Neiva de la Universidad Cooperativa de Colombia de esta cátedra UNESCO. Por lo anterior, invito entonces a la señora Olga Patricia Sánchez Rubio, quien es la directora del campus Neiva, para que les dé la apertura y la cordial bienvenida. Muy buenos días. Igualmente damos la más cordial bienvenida y agradecemos a todo este público, a todo este auditorio, por haber aceptado nuestra invitación y porque nos acompañen hoy. En la actualidad existen 850 cátedras en el mundo y están en 117 países. En Colombia son 15 cátedras, pero la Cátedra UNESCO de Economía Social y Solidaria de la Universidad Cooperativa de Colombia es la número 16, pero es la única en el mundo. La cátedra surge como resultado de un proyecto académico del Instituto de Economía Social y Cooperativismo de la Universidad Cooperativa de Colombia en alianza con la Universidad de Mondragón de España, con la Universidad de Quilmes de Argentina, con la Universidad Iberoamericana de Puebla en México, con la Universidad Complutense de Madrid, España, con el aval de la Alianza Cooperativa Internacional, la OIT, el Gobierno Nacional y las más reconocidas redes académicas del mundo sobre este tema. Las cátedras UNESCO son programadas donde se articulan los procesos de investigación, temas académicos y de proyección social, y además se pueden generar proyectos internacionales, publicaciones, intercambios universitarios, tanto de estudiantes como de docentes. La cátedra UNESCO genera una especie de comunidad de aprendizajes, de prácticas, frente a este tema que ha generado tanto reconocimiento mundial por su aporte al desarrollo sostenible en los territorios. La economía social y solidaria en sus diversas expresiones, resaltando las cooperativas que contribuyen a la paz y a la justicia social a través del empoderamiento que genera su práctica en las comunidades y en especial entre las mujeres y los jóvenes. Esto lo hacen para solucionar los principales desafíos y las dimensiones de la vida a partir, por supuesto, de la solidaridad, la ayuda mutua y la autogestión democrática. Pero también la Cátedra UNESCO representa un reconocimiento de excelencia a las universidades, a los centros y organizaciones de enseñanza que realizan una tarea de calidad en la ejecución de los propósitos de la UNESCO y en especial esta cátedra de Economía Social y Solidaria en particular es un reconocimiento nada menos que a la Universidad Cooperativa de Colombia por el trabajo que se ha venido desarrollando durante varios años en la red con diferentes organizaciones, con instituciones del orden local, del orden regional y del orden nacional. Así que yo les doy la más cordial bienvenida a este evento y para nosotros es un agrado y un honor contar con todos ustedes como partícipes en este lanzamiento de la Cátedra de Economía Solidaria. Feliz día y bienvenidos. Por supuesto que hago el llamado al señor Israel Silva, director ejecutivo de ASOCOT, para que nos regale el saludo de bienvenida. Bueno, muy buenos días para
todas y todos. Quiero agradecerle a la Universidad Cooperativa en cabeza de la señora rectora, la doctora Olga Patricia Sánchez, todo el equipo de docentes que nos acompañan, los estudiantes, por supuesto también los invitados especiales de las empresas de economía solidaria que hoy nos acompañan. Es motivo realmente de satisfacción y de orgullo lo que está pasando, y qué bueno que esté pasando también de la mano de una entidad como es la Universidad Cooperativa, que lidera todo este componente del ADN cooperativo y solidario dentro de la institución. Desde Asocot venimos haciendo también unos esfuerzos grandes por tratar de colocar a la economía solidaria en el puesto donde debe estar, no solamente en la sociedad, sino también a nivel de la institucionalidad. Y quiero decir que este logro que hoy nos está compartiendo la Universidad Cooperativa y que obviamente nos ha invitado para que también celebremos con ellos este reconocimiento, pues nos parece importante, porque este se suma, como lo decía el doctor Rafael, a una serie de acontecimientos que creo que vale la pena tenerlos en cuenta. La alcaldía de Neiva, en cabeza del señor alcalde, presentó al Consejo de Neiva el acuerdo por el cual se implementa la política pública de economía social, solidaria y popular en un esfuerzo por institucionalizar a nivel del municipio todo el componente de promoción, de fortalecimiento de la economía social, solidaria y popular. Y eso también pues hace parte de todo este desarrollo que estamos liderando y que también vamos a tratar de lograrlo a nivel del departamento del Huila. Yo creo que esos logros también son parte de este esfuerzo que también está haciendo la Universidad Cooperativa y lo vamos a colocar como un insumo, como un logro de la economía social y solidaria. Yo creo que en buena hora el gobierno nacional, en cabeza del presidente y en su Plan Nacional de Desarrollo, ha colocado allí un componente muy importante de la economía social, solidaria y popular. Y eso hace que nosotros, pues, realmente cojamos todos esos elementos y vayamos un poco territorial. Bueno, vamos a continuar con nuestra agenda. Ahora vamos a hacer el llamado al señor Santiago Peña, quien nos va a hacer una conferencia sobre el contexto general del Plan Nacional de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida 2022-2026. Bienvenido. Presidente de la República. ¿Qué es el Plan Nacional de Desarrollo? Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo es un instrumento formal y legal por medio del cual se trazan los objetivos del gobierno, permitiendo la subsecuente evaluación de su gestión durante los próximos 4 años. Es decir, el Plan Nacional de Desarrollo es la ruta mediante la cual el gobierno nacional va a implementar las políticas que prometió en campaña, ¿cierto? Es decir, cuando ustedes vieron todo el proceso electoral, pues cada candidato tenía un programa de gobierno y ese programa de gobierno pues buscaba a partir de su ideología, su pensamiento económico, social, político, implementar una idea de sociedad. En este caso entonces, ese programa de gobierno que ganó las elecciones de junio de 2022, que fue el gobierno, el candidato de ese entonces, Gustavo Petro, y la vicepresidenta Francia Márquez, pues tuvieron que transformar ese programa de gobierno en un Plan Nacional de Desarrollo, es decir, en un documento que va a trazar las políticas durante los próximos 4 años. Hay una particularidad y es que en Colombia y quizás en algunos otros países, un gobierno inicia gobernando en su primer año con el plan de desarrollo del gobierno anterior. Hasta ahora no ha habido una aprobación de ese Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno. Hasta el 7 de mayo se va a aprobar y con base en eso, pues va a haber una nueva ruta sobre algunas políticas. Entonces,
está, digámoslo así, blindado por la ley, por la Constitución, a partir del artículo 339, que habla sobre el Plan Nacional de Desarrollo, el cual compone dos partes. Principalmente, Plan Nacional de Desarrollo tiene dos partes. Una que es una parte general, que es la filosofía de lo que busca el gobierno, en donde hay unas metas, unos indicadores, pero allí se plantean todas las políticas. Ahora adelante vamos a ver. Y una segunda parte que tiene que ver con el Plan Plurianual de Inversiones, es decir, cómo se va a financiar esas propuestas que se van a plantear. Entonces, como les decía, el marco legal del Plan Nacional de Desarrollo está reglamentado a partir de la Ley 152 de 1994, que es la ley orgánica del Plan de Desarrollo. Cuando el gobierno define o plantea su Plan Nacional de Desarrollo ante el Congreso, pues debe entregar tres documentos. Un documento que son las bases del Plan de Desarrollo, un documento que es el articulado, que es el que debate el Congreso, y un tercer documento que es el Plan Plurianual de Inversiones. Entonces, las bases del Plan de Desarrollo tienen los objetivos, es decir, cuáles son sus propósitos en temas de política económica, de política social, de política cultural, internacional. Ahora vamos a ver los ejes del Plan de Desarrollo. Va a tener un diagnóstico que es, bueno, cómo recibe el gobierno el país, unos antecedentes que tienen que ver con la implementación de los anteriores planes de desarrollo y unas estrategias que van a permitir definir unas metas claras sobre lo que se busca impactar. ¿Cuántos subsidios a vivienda van a haber? ¿Cuántos cupos nuevos de cobertura a la educación va a haber? Etcétera. Un segundo elemento, pues, es el articulado, en donde ya digámoslo así, va a tener unas estrategias mucho más claras a partir de artículos que se van a discutir en el Congreso. Y el tercer elemento es el Plan Plurianual de Inversiones, que tiene unas fuentes de financiación y que de alguna manera permite dividir el gasto que se va a tener para la implementación del plan de desarrollo. Estos son los documentos, digamos las portadas. Bueno, ¿cómo se creó ese Plan Nacional de Desarrollo? Digámoslo así, ese gobierno buscó hacer un proceso más participativo. Siempre nos citaban, y quizás ustedes que han participado en la construcción de otros planes nacionales de desarrollo, siempre citaban mesas temáticas previas a la presentación del documento oficial en el Congreso. Este gobierno, que llegó pues con una idea mucho más de la democracia participativa, pues realizó 52 diálogos regionales vinculantes. En esos 52 diálogos participaron 250.000 personas. Uno de esos diálogos se hizo acá en el Huila, y lo que buscaban esos diálogos era indagar sobre las preocupaciones, las necesidades, las problemáticas y las propuestas que encarnan de entrada en el territorio las comunidades. Acá en el Huila participaron alrededor de 3.500 personas en Pitalito y salieron diferentes propuestas. Luego de ese proceso participativo que se hizo entre septiembre y diciembre del año pasado, entonces el Consejo, voy a hacer como por acá, es que me veo, siento allí como más. Bueno, entonces en ese ya después de haber hecho esos diálogos regionales, voy a hacerme como eso, por favor. Me siento como muy atrás. Igual acá. Hola. Listo, gracias. Que no sé, ya me siento como muy escondido. Bueno, entonces después de esos diálogos regionales vinculantes en donde participaron comunidades indígenas, campesinos, jóvenes, estudiantes, bueno, quizás alguno de ustedes habrá participado en Pitalito ese 4 de noviembre, el Departamento Nacional de Planeación recogió todas esas propuestas que hicieron las comunidades de 52 regiones
Acá en el Huila, pues fue en Pitalito, pero también hubo un diálogo regional vinculante en Popayán que congregó al macizo colombiano. Ustedes saben que de los 37 municipios del departamento, 16 hacen parte del macizo colombiano, y todas esas propuestas se recogieron y el Consejo, el Departamento Nacional de Planeación, a través del Gobierno Nacional, entregó ante el Consejo Nacional de Planeación, que es un órgano en el cual están representados varios sectores de la sociedad, económicos, sociales, gremiales, y allí realizó sugerencias. Ya después ese Consejo Nacional de Planeación le entregó al gobierno otra vez ese documento y el gobierno presentó el 6 de febrero ese articulado del Plan Nacional de Desarrollo. El Congreso tiene hasta el 7 de mayo para revisar, ajustar, proponer, reorganizar el Plan Nacional de Desarrollo y aprobarlo. Es decir, el 7 de mayo se supone ya tendremos un nuevo Plan Nacional de Desarrollo que va a orientar unas políticas, se supone novedosas, que se eligieron en el año pasado con el programa de gobierno. Acá en el Huila se hicieron, como les decía, se hizo el diálogo regional vinculante, participaron 2.295 personas, hubo 412 necesidades de cambio que se identificaron, eso es fuente del Departamento Nacional de Planeación, y allí están como los ejes temáticos de esas necesidades. Entonces, ahora los ejes transformaciones de la parte general. Entonces, ahora sí, ¿cuáles son esos ejes? ¿Cuáles son las apuestas del gobierno en su Plan Nacional de Desarrollo? Entonces, hay un primer eje que tiene que ver con el ordenamiento del territorio alrededor del agua y la justicia ambiental. Esto tiene unos catalizadores, es decir, tiene digamos, unos componentes o unos subtemas que van a permitir lograr eso que se busca, que es el ordenamiento del territorio alrededor del agua y la justicia ambiental. Entonces hay un primer catalizador que tiene que ver con la justicia ambiental y la gobernanza inclusiva, el agua, la biodiversidad y las personas en el centro del ordenamiento, la coordinación de los instrumentos de planificación, las capacidades de los gobiernos locales y las comunidades en la toma de decisiones, la consolidación del catastro multipropósito. Esto nos va a permitir un ordenamiento social y económico del territorio, y la tenencia en las zonas rurales, urbanas y suburbanas de la tierra, digamos, la tenencia de la tierra. Habrá que mirar desde la economía solidaria, digamos, cuáles son como los componentes que más se ajustan. Yo quizás creo que al tener un ordenamiento alrededor del agua y digamos, tener, digámoslo así, un modelo de desarrollo y de ordenamiento mucho más organizado y que esté direccionado a que la comunidad y digámoslo así, la sociedad mira al agua, va a permitir que haya mejores esquemas asociativos. Por ejemplo, la capacidad de los gobiernos locales y las comunidades para organizarse y para lograr tener toma de decisiones en el ordenamiento y la planificación del territorio. Hay un segundo eje que es la seguridad humana y la justicia social. Entonces aquí creo está mucho más inmerso la economía social y solidaria. Por ejemplo, en ese primer subtema que habla de la protección social con cobertura universal de riesgos, cuidado como pilar del bienestar, hay una economía que no se ha tenido en cuenta y es la economía del cuidado. Esa economía del cuidado que hace miles, quizás millones de mujeres en la casa, en el trabajo doméstico y que hoy no es remunerado. La mayoría de mujeres que hacen la economía del cuidado, que cuidan la casa, que hacen labores domésticas, etcétera, empleadas domésticas, como llaman algunos, no tienen hoy una protección social, no tienen ni tampoco formas de asociarse u organizarse. Sería muy importante que de esa economía del cuidado, en donde, digámoslo así, la mayoría de personas, por no decir el 100%, pues son personas que tienen niveles de vulnerabilidad altas, que son mujeres, pues puedan entrar en un proceso de asociatividad en donde se les reconozca la economía del cuidado como una economía legal, formalizada y además de eso con prestaciones sociales. Hay un segundo elemento que tiene que ver con la inclusión productiva, con trabajo decente y apoyo de la inserción productiva. Un poco Israel acá nos presentaba como
digamos, la importancia de las cooperativas, los créditos desde las cooperativas para el fortalecimiento de la inclusión productiva y demás. Pero, por ejemplo, hay un tema muy relevante acá que tiene que ver con la política pública de economía solidaria y además de eso el Consejo Nacional de Economía Popular. Eso está en el artículo 58 del Plan Nacional de Desarrollo. Y ese Consejo Nacional de Economía Popular va a organizar el esquema de asociatividad que, por ejemplo, tiene que ver con el programa de asociatividad para la paz. Ese tema de la inclusión productiva con trabajo decente va a ser fundamental, principalmente en la economía solidaria, porque lo que se busca es cambiar ese modelo económico mercantilista neoliberal a un modelo económico en donde la cooperación y la solidaridad y esquemas asociativos mucho más colectivos permitan fortalecer las economías, digámoslo así, informales o formalizarlas. Está la garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana, la protección de la vida y control institucional, la justicia para el cambio social. Digamos que este capítulo del plan de desarrollo tiene que ver más con las garantías sociales, los derechos sociales. Ahí está el derecho a la salud, el derecho a la educación, digamos que es el pilar del enfoque social del Plan Nacional de Desarrollo. El tercero tiene que ver con derecho humano a la alimentación, disponibilidad de alimentos, acceso físico a alimentos y adecuación de alimentos. Esto es muy importante porque allí es donde se va a hacer el proceso de asociatividad en el campo. Y es lo que, imagino, han venido trabajando. Además hay una mesa ahora que va a hablar del tema de desarrollo rural. Entonces, ese derecho humano a la alimentación es cómo lograr esquemas asociativos que permitan la producción y comercialización de productos desde el campo. Entonces, por ejemplo, hay un programa que va a haber en el Plan Nacional de Desarrollo que se llama Compras Públicas. Y ese programa le da un porcentaje mínimo al Estado, a las entidades territoriales, de contratar con los pequeños productores locales. Digamos, contratar, por ejemplo, para desarrollar eventos, si necesitamos, por ejemplo, un refrigerio, un almuerzo, desde eso hasta, pues, procesos mucho más grandes, ¿no? Ahí es donde va a entrar la economía social y solidaria, la economía popular, a lograr ayudar a fortalecer esquemas asociativos que permitan que los campesinos se organicen y a partir de eso puedan ingresar al mercado, pero además de eso el Estado pueda también comprarles. Está el otro tema que es transformación productiva, internacionalización y acción climática. Acá, digamos, es principalmente el proceso de industrialización, o digámoslo así, de desarrollo sostenible. Digamos que hay una apuesta del gobierno por fortalecer la economía, por lograr mayor industrialización de la economía, para fortalecer, pues, digamos, los ingresos y el proceso económico del país, pero además de eso, lograr una sostenibilidad con el medio ambiente. Entonces, digámoslo así, esa neutralidad entre la industrialización y el cuidado del medio ambiente se va a ver reflejada en ese cuarto aspecto del Plan Nacional de Desarrollo. Y el otro tiene que ver con la convergencia. Bueno, acá, por ejemplo, dentro de ese aspecto importante, por ejemplo, este quinto eje temático, o bueno, este quinto tema sobre ese eje temático, que es financiamiento del desarrollo como mecanismo habilitante para una economía productiva. Aquí entrarán las cooperativas de crédito, ¿cierto?, a lograr generar mayor inserción financiera de las personas y de las comunidades para financiar la economía. Y está el tema de convergencia regional, que, digámoslo así, lo que busca es eliminar las brechas entre regiones, ¿cierto? Digamos, el Huila, por ejemplo, tiene límites con el Tolima, incluso con el Meta por Colombia, con el Cauca, con el Caquetá, pero esas regiones están muy separadas porque no hay caminos, porque no hay vías, porque la economía tampoco se dinamiza, no hay una brecha muy grande entre el campo y la ciudad, y eso no ha permitido, por ejemplo, un desarrollo armonioso entre la producción de alimentos, por ejemplo, y el consumo en las ciudades, etcétera.
Entonces lo que busca Convergencia Regional es poder eliminar esas brechas o al menos cerrar un poco esas brechas entre municipios, entre regiones y que permita una mayor consolidación territorial o digamos una mayor consolidación de las comunidades en el territorio. Hay un tema que tiene que ver con la paz, ese es fundamental. Paz total integral, ese es digámoslo así, un capítulo especial dentro del plan de desarrollo. Allí pues está la implementación del acuerdo de paz, está el desescalamiento de la violencia que tiene que ver con todos los procesos de paz que se están dando, pero también no sé acá cómo se articula la economía solidaria con las juntas de acción comunal, pero por ejemplo hay un programa que se llama Vías para la Paz, y eso o Caminos Comunitarios para la Paz, y allí las juntas de acción comunal van a lograr contratar con el Estado digamos el arreglo de las carreteras o de las vías llamadas terciarias. Entonces va a haber digamos un importante desarrollo de la implementación del acuerdo de paz alrededor de empoderar a las comunidades en su mismo desarrollo. Actores diferenciales para el cambio, entonces está mujeres, está este segundo capítulo que tiene que ver con el enfoque de género o la diversidad sexual, lo que son, digamos, los derechos de la población LGBTI. El tercero tiene que ver con víctimas, que es fundamental. Un país pues que ha tenido tantas víctimas, millones de desplazados, de asesinados, etcétera, y que incluso sigue habiendo un complejo proceso de conflicto armado. Está el cuarto tema que tiene que ver con niñas, adolescentes. Está el tema de comunidades étnicas, está jóvenes con derechos, que uno de los temas va a ser ese, ¿no? El tema del emprendimiento y la juventud. La garantía hacia un mundo sin barreras, que tiene que ver con pues los derechos para las personas en condición de discapacidad. Y el octavo punto que tiene que ver con el campesinado. Aquí está el plan plurianual de inversiones de manera general. Pues ustedes saben, hay 6 fuentes de financiación, es decir, ¿cómo consigue los recursos del gobierno? Pues entonces está el presupuesto general de la nación, que es como el mayor volumen que tiene. Allí pues viene todo el tema de los impuestos, digamos, es el macro o el presupuesto más robusto. Está el sistema general de participaciones que ya está muy definido, digámoslo así, hacia unos temas específicos que tienen que ver con servicios públicos, salud, educación. Están los recursos propios territoriales, que son las que tienen las alcaldías, la gobernación, etcétera. Están las empresas públicas, que por ejemplo acá una de las empresas públicas fuerte se supone que es la electrificadora del Huila. Está el sistema general de regalías, que son recursos que vienen de la explotación del petróleo y de hidrocarburos. Y está los recursos de cooperación internacional. A propósito, pues de acá el delegado de la alcaldía de internacionalización, pues tiene que ver con lograr mayores recursos de cooperación internacional, es decir, de otros países o agencias. Y aquí está, digamos, la distribución por transformaciones. Pues los ejes temáticos que les nombré tienen como unas prioridades en realidad, donde se va a invertir más recursos. Entonces, el presupuesto que va a tener estos 4 años la nación va a ser de 1.154.800 millones de pesos, es decir, un 1.1 billón de pesos. Y 1.1 billón, no, 1.154.800 millones de pesos. Y a partir de eso, entonces va a tener una distribución mayoritaria para el tema de seguridad humana y justicia social, que van a ser pues un gran porcentaje del presupuesto. Y digámoslo así, va a haber una línea muy general que tiene que ver con la estabilidad macroeconómica, que es todo lo que se logró a partir de la reforma tributaria. Entonces, en síntesis, el Plan Nacional de Desarrollo tiene 5 ejes temáticos. Desde el proceso de economía social y solidaria, pues ustedes tienen que buscar en dónde
está mucho más expuesto la economía social y solidaria. Yo creería que principalmente en seguridad humana y justicia social, que tiene que ver cómo la economía solidaria ayuda a lograr mayores niveles de igualdad y cerrar las brechas de desigualdad social, por ejemplo con la economía del cuidado, por ejemplo con dar mayores créditos a, digamos, a bajo interés para personas con mayor vulnerabilidad. Otro tema importante es la transformación productiva, internacionalización y acción climática. Allí la economía popular va a tener una relevancia importante y debe haber una inmersión de la economía solidaria allí. Y el otro tiene que ver con derecho humano a la alimentación y es cómo apoyar los procesos de producción y comercialización en el campo desde esquemas asociativos enfocados en el cooperativismo. Entonces, pues ahí es como la presentación general y bueno, ya les doy el paso a ustedes. Muchas gracias. Bueno, entonces, a continuación vamos a dirigirnos para hacer los trabajos de las mesas. Vamos a continuar entonces ya con la parte final, mientras van llegando las mesas. La primera pregunta decía, ¿qué oportunidades se encuentra usted en este capítulo para el fortalecimiento de la economía solidaria, popular y comunitaria? Emprendimiento y economía solidaria desde los jóvenes veníamos hablando que era muy importante llevar a cabo lo que eran las adecuadas articulaciones, generando desde temprana edad una articulación para que justamente estos emprendimientos cuando fueran llegando a la etapa de la universidad y de la vida profesional tuvieran como las capacidades y el conocimiento previo para poder llevar a cabo estos emprendimientos y fueran beneficiarios para la región y la sociedad como tal. ¿La pregunta no la vamos? Bueno, ¿cómo el emprendimiento en jóvenes puede generar un aporte al plan de desarrollo del actual presidente? Mencionábamos que, pues, justamente lo que denominamos ahora como emprendimientos, antiguamente los llamaban como microempresas, los cuales no son empresas legalmente constituidas, ¿no? Pues porque son muy pequeñas. ¿Y cómo puede generar esto un aporte a largo tiempo? Justamente llevándolo a ese nivel, ¿no? A llegar a formar una empresa legalmente constituida en la cual se vincularán y generarán más empleos, en lo cual ocasionarán un impacto social. Pues ¿por qué se genera un impacto social? Pues porque como lo venía mencionando, son estas empresas las que comienzan pequeñas y los emprendimientos son aquellos que se desarrollan entre 1 a 2 personas, pero ya cuando pasan a ser empresas constituidas y teniendo un enfoque desde la economía solidaria, son aquellas que reciben como tal un beneficio, pero que retribuyen también a la sociedad ese beneficio. Poníamos el ejemplo con la señora que nos acompañó de la Corporación Ultra Wilca, donde por lo menos hay muchos jóvenes que no conocen como tal los beneficios que ofrecen estas cooperativas ni las oportunidades que ofrecen para los jóvenes emprendedores. Entonces, por eso esto va muy relacionado con el punto número 1, que era llevar a cabo una adecuada articulación donde los jóvenes entiendan e interpreten como tal los beneficios que tiene de emprender y de las ayudas que se ofrecen como tal, desde la cooperativa, como desde las universidades en general. Y pues, ¿cómo sería como la retribución? Esto sería a largo plazo generando empleo y ayudando a la economía como tal de la región. Y más si una empresa se conforma y se constituye como desde las bases de la economía solidaria, entonces, aparte de que le está ayudando a la región con el empleo, estaría buscando otra forma de retribuir también a esta región, ya sea por medio de fundaciones, cátedras, como lo veníamos mencionando. Bien, la tercera dice, ¿qué propuestas de integración y articulación podrían surgir en este espacio entre los diferentes actores para incidir en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026? Bueno, las propuestas serían las de integración. De los ingenieros civiles, hablemos de un emprendimiento que apenas se está conformando. Sabemos que los emprendimientos no cuentan con los recursos necesarios,
por ende se busca a una cooperativa la cual brinde ese refuerzo y ese músculo financiero, que lo veníamos relacionando justamente con la cooperativa Ultra Wilca, que nos brinda a nosotros los jóvenes esa oportunidad de llevar a cabo y desarrollar un emprendimiento donde nos ofrecen lo que son los créditos de libre inversión. Y bueno, ¿y cómo se relaciona esto con los ingenieros? Y aparte de eso, ¿cómo lo relacionamos nosotros desde el campo de la psicología? Con los ingenieros civiles, ¿cómo lo podemos relacionar? ¿Y cómo podemos aportar a la economía solidaria? Justamente los ingenieros en su labor pueden desarrollar, y lo relaciono mucho con esta infraestructura que se lleva a cabo acá en lo que es la Circunvalar, donde se les ofreció lo que son las casetas a los vendedores y pescadores como tal de la región. Entonces, ¿cómo hacen el aporte de los ingenieros civiles? Construyendo espacios adecuados y autosostenibles para estos emprendedores. Desde la psicología, ¿cómo puede también aportar a esta economía solidaria? Y justamente llegábamos al consenso con los dos asistentes que nos acompañaron, de que el mayor temor de los emprendedores es el fracaso, y creo que no es solamente de los emprendedores, sino que de la comunidad en general. Todo el mundo tiene miedo a ese fracaso, y para llegar a ese fracaso hay como una serie de pautas, ¿no? Entonces, cuando llegamos a ese fracaso es justamente pues porque nos lanzamos a ese emprendimiento, pero no contamos con los recursos necesarios, ni económicos, ni de conocimientos. Entonces, desde la psicología, ¿cómo se podría ayudar a la economía solidaria y al emprendimiento? Sería elaborando una articulación donde se les ofreciera conocimientos teóricos para que estos jóvenes que realmente deciden emprender tengan los conocimientos tanto de costos, de cómo lo mencionaba él, de que un emprendedor se vuelve coge la plata de bolsillo, me gané esto, me puedo gastar esto. Entonces, pero no se proyectan a largo plazo, ni se proyectan a llevar eso a un siguiente nivel, que era, como le mencionaba, a llegar a constituir una empresa. Entonces, justamente es la integración, y este punto me deja que es justamente, y el conocimiento y la oportunidad de participar en esto, es cómo podemos trabajar en conjunto y de la mano con diferentes carreras para lograr estos objetivos. Y no solamente, sé que el punto que nos tocaba a nosotros era muy relacionado con los jóvenes, pero creo que esto también se debe llevar a cabo con toda la población. ¿Y cómo se desarrolla esto con el Plan Nacional de Desarrollo del actual presidente? Creo que este presidente está muy encaminado a lo que es la economía solidaria y darle un giro a lo tradicional. Entonces llamo a Karen Trujillo. Ella pertenece a la Asociación de Mujeres Huilenses por la Paz y por supuesto está participando hoy en este lanzamiento de la Cátedra UNESCO. Hola, muy buenos días para todos y todas. Bueno, en la mesa de desarrollo rural tratamos como varias temáticas bastante importantes. Creemos que el escenario político es el adecuado para empezar a impulsar todas esas apuestas políticas, sociales, culturales que tenemos en los territorios. Entre esas hablamos de las zonas de reserva campesina como una apuesta política para el ordenamiento del territorio, de las comunidades, pero que también, obviamente, estas comunidades, aparte de organizarse así de esta manera, necesitamos inversión en políticas educativas, en apuestas por la formación técnica, tecnológica, científica. Hablamos también de la importancia de la seguridad, no solo, decirlo de una manera, no solo policiva, sino también de la seguridad, de la salud mental, de la seguridad vial, muchas problemáticas que en estos momentos en las zonas rurales están un poco sin tratar o sin trabajar. Entonces veíamos también unas cifras que nos habla de cómo las zonas rurales cada día están más despobladas. La gente está migrando mucho a la ciudad y las zonas rurales se encuentran, como dicen muchos compañeros, se está envejeciendo, ¿no? El campo se está envejeciendo. Entonces creemos que a partir de este plan de desarrollo que nos presentaron en horas de la mañana,
Hay diferentes espacios para poder incidir, obviamente por medio de la inversión de recursos, por medio de del direccionamiento de apuestas educativas, apuestas organizativas, apuestas formativas, y que esto de alguna u otra manera ayude a que el campo también tenga una estructura fuerte como lo es las zonas urbanas, porque nos damos cuenta que en las zonas urbanas de todas maneras hay muchos privilegios que en las zonas rurales no existen y no hay, y necesitamos que esas divisiones que existen entre el urbano y lo rural empiecen a desdibujarse un poco y empiecen a ser complementarias entre sí, ¿sí? Lo rural necesita del urbano, pero el urbano necesita muchísimo más de lo rural, y si estas apuestas no se hacen así de manera integrada, realmente es muy difícil apostarle a un desarrollo, digámoslo, integral. ¿Listo? Bueno, nos va a acompañar Oscar Iván Celis. ¿Sí? Bueno, buenos días. Mi nombre es Oscar Celis. Dentro de nuestro proceso manejamos una mesa de diálogo con lluvia de ideas para poder construir así la respuesta de cada pregunta. La primera pregunta: ¿qué oportunidad encuentran ustedes en el fortalecimiento, en este capítulo, para el fortalecimiento de la economía solidaria, popular y comunitaria? Fue el adquirir conocimientos y visualizar oportunidades en escenarios que hay en la región para ver las posibilidades de emprendimiento dentro de la parte juvenil y dentro de la parte adulta, que citábamos también algunos ejemplos donde no necesariamente se tiene que ser juvenil para llegar a un tema de emprendimiento, y cómo se destacan hoy en día los jóvenes para este mismo caso. Entonces, la inclusión o la importancia de este sector cooperativo y solidario para la realización de las mismas y fortalecimiento de estas, ya que el sistema educacional que nos brinda este tipo de espacios creemos que es sumamente importante, ya que algunos estudiantes pues no tenían el conocimiento de la misma, y pues gracias a este tipo de espacios se pueden acercar de una forma más efectiva a esos procesos existentes de emprendimiento y de jóvenes que nos pueden ayudar durante estos procesos. El acompañamiento de las organizaciones de la economía solidaria para todos los que deseen emprender, ofreciendo educación financiera y competitiva. Entonces, ya aquí, como lo nombraba con anterioridad, una de los beneficios de estar en este tipo de espacios es cómo conocer o cómo saber dentro de mis procesos de emprendimiento y formación juvenil qué desarrollos o actividades tengo que hacer junto a estas entidades para poder solventar o llevar a cabo este tipo de emprendimientos o actividades. Segundo, ¿cuáles son los aportes que pueden hacer su organización al Plan Nacional de Desarrollo? Bueno, creo que esta fue una parte muy importante, ya que, como les contaba con anterioridad, hay muchas diferencias, o sea, hay muchas personas dentro de nuestra mesa de trabajo que pertenecen a distintas entidades territoriales y distintas entidades de grupos de trabajo. Entonces, pudimos construir así una idea a base de los diferentes sectores que fortalece pues una sola respuesta. Dentro de eso, uno de los aportes que teníamos era por parte de la Secretaría de la Juventud, que presenta las oportunidades de la organización para los jóvenes a través de equipos de marketing digital, el fortalecimiento de esto, la divulgación de su empresa o emprendimiento, ya que hoy en día este es uno de los pilares para la divulgación de mi empresa dentro de mi territorio nacional e internacional. Las capacitaciones en habilidades blandas que nos brinda la Secretaría de Juventud frente a la formación o desarrollo de mi propia empresa. Y el acompañamiento jurídico, que pues también es algo clave y de mucha importancia a la hora de la realización de mi empresa o mi emprendimiento como joven. Dentro del sector cooperativo de economía social y solidaria, encontramos el ahorro y el crédito, realizar el aporte económico para poner en marcha los negocios de emprendimiento de la economía solidaria. Hacemos el llamado a la mesa 3, Economía Social, Solidaria y Popular, y el relator asignado es John Elvis Alarcón. Ya con esta última mesa, pues vamos a hacer el cierre. Entonces, por favor, pido a los estudiantes que nos sentemos para terminar las relatorías. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es John Elvis Alarcón y
como nos correspondió en la mesa número 3, estamos trabajando la economía solidaria y social, discúlpenme, economía social, popular y solidaria. A grandes rasgos y en generalidades, esta economía lo que busca es promover e impulsar, apuntando al desarrollo, ya sea en un departamento o a grandes rasgos o en comunidades más pequeñas, siempre buscando el desarrollo. Siendo estos, por ejemplo, la visualización de las comunidades, de las juntas de acción, de los padres de familia. También el trabajo en cooperación, pero siempre bajo una buena administración, porque el problema de las economías solidarias tiende a la corrupción, al mal manejo. Lo que se busca es promover e incentivar en los jóvenes, también hablamos del relevo generacional, buscar que en los jóvenes implantarles ese sentido de propiedad por las comunidades, por su comunidad, o como nosotros como organismo, la universidad, promover que los jóvenes estudiantes impulsen estas economías. Es decir, en el campus Neiva, los jóvenes impulsemos la economía del malecón, estando allí, haciendo la presencia y colaborando. También apoyando las economías de las cooperativas, ya sea los financiamientos, ingresando a estos bancos, iniciando una vida crediticia para el mejoramiento propio de las comunidades. Lo que se busca, reitero, a grandes rasgos de las economías solidarias es eso mismo: promover e impulsar el desarrollo con visualización y siempre por delante del sentido propio y de pertenencia de nuestras comunidades. Hemos el llamado al profesor Carlos, quien ha estado liderando el lanzamiento de esta cátedra con los diferentes aliados estratégicos, para que nos presente las conclusiones generales y cerrar el evento. Muchas gracias. En primer momento, agradecerle a todos los asistentes al lanzamiento de esta cátedra de Economía Social y Solidaria, certificada por la UNESCO. Como lo decíamos en los saludos protocolarios, con esta cátedra UNESCO tenemos el compromiso de poder potencializar todas las actividades, proyectos que se desarrollan en nuestro territorio frente a la economía solidaria. Para este evento hemos tenido unos aliados estratégicos como fueron la Gobernación del Huila, la Alcaldía de Neiva, ASOCO, la Fundación Utrahuilca, el Consejo Nacional de Planeación, como estos actores fundamentales para poder desarrollar esta cátedra. Pero más que este evento académico, nos queda es el compromiso de que de forma muy concreta, pero articulada, podamos ver que efectivamente las líneas que trae el Plan Nacional de Desarrollo, hay oportunidades para seguir fortaleciendo y desarrollando el departamento del Huila. Entonces, la gran conclusión es que se debe hacer un trabajo mancomunado, aprovechando todas las potencialidades y capacidades que tienen las instituciones, tanto públicas, privadas como el sector solidario, y poder efectivamente aprovechar estos recursos y principalmente mediante el emprendimiento que puedan promover e impulsar los jóvenes. Esto garantizará un desarrollo sostenible. Esa sería como la conclusión, la integración y las propuestas de emprendimiento para que efectivamente estas líneas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo se puedan convertir en una realidad. Y por parte de la academia estamos preparados para atender todos estos procesos. Les agradecemos su asistencia y estaremos pendientes continuar en este proceso. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos los participantes, a los que se quedaron y a los que participaron en las diferentes mesas. Ya estaremos en una próxima ocasión dando continuidad, por supuesto, a ese trabajo importante que lidera la Universidad Cooperativa de Colombia con todos sus aliados estratégicos, la única cátedra UNESCO en el mundo de economía social y solidaria. Una feliz semana para todos.